para poder, ahora sí, ahora sí. Ya. ¿Me avisan si se ve bien para poder empezar? Sí, doctor, sí se puede visualizar. Ya. Listo. Muy bien, hoy día vamos a conversar acerca de errores gramaticales y coherencia en la redacción de artículos científicos, ¿ok? Así que vamos a empezar porque es un tema bien largo. He tratado de resumirlo lo más que se pueda para que no sea una charla muy tediosa, ¿ya? Eh, eh, pero vamos a hacer el intento de que no se aburran, ¿ya? Pero vamos a tratar de darles información. ¿Ya? Realmente todas las carreras o facultades de medicina deberían tener algún curso o alguna línea de cursos que enseñan estas cosas. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver hoy día? ¿Ya? Vamos a ver primero algunos principios básicos de redacción, ¿ya? Con algunos consejos que voy a estar repitiendo durante toda la charla, porque cuando hablemos de errores gramaticales, cuando hablemos de cómo usar de manera adecuada los verbos, vamos a volver a los principios básicos. Cuando hablemos del uso correcto de verbos, vamos a volver a los errores gramaticales. Cuando hablemos de coherencia en los párrafos, vamos a volver a los principios básicos y vamos a volver a los errores gramaticales y vamos a volver al uso correcto de verbos. Y para evitar redundancia, vamos a volver a la coherencia, vamos a volver a lo que es verbos, vamos a volver a gramática y vamos a terminar de nuevo en los principios básicos. ¿Ya? Entonces, he puesto al final lo de evitar la redundancia porque eh, voy a tratar de no redundar durante la charla, aunque es un poquito difícil con el tema, pero vamos a intentar. ¿Ok? Entonces, salen 1000 mensajes y me distrae esto. Ok, ya. Entonces, lo primero, ¿ya? Principios básicos en lo que es redacción científica, ¿ya? Son varios, ¿ya? Pero he tratado de dividirlos en los principales. El primero es la precisión. Cuando uno redacta, ya sea un proyecto, un paper, un póster o un resumen, hay que ser precisos, ¿ya? Y la palabra preciso significa que tienes que utilizar palabras exactas que traten de comunicar lo que quieres decir. Y suena sencillo, pero creo que todos los que estamos aquí alguna vez hemos querido exponer en algún curso y no hemos encontrado las palabras precisas para comunicar lo que en nuestra cabeza estaba clarísimo, ¿ya? Y eso te puede pasar cuando estás nervioso y estás exponiendo, pero no debería pasarte cuando estás tranquilo escribiendo, ¿ok? Y ahora que hay tantas herramientas para empezar, googlear, donde puedes, o el mismo Word que te sugiere algunos sinónimos, no debería pasar de que no comunicamos bien las ideas. ¿Ya? Ay, ¿cómo hago para que de que no aparezca esto? Porque me tapa toda la presentación. Ya, ok. Luego está la claridad. ¿Ya? Traten de no redactar con términos rebuscados. ¿Ya? Cuando tengan la oportunidad de redactar en inglés,
que ojalá pronto puedan hacerlo, les va a ser más fácil, porque el inglés, al ser un idioma más sencillo, te empuja a hablar en sencillo. En cambio, el español es poético, es prosa, el español es hermoso, es demasiado este, complejo, tiene demasiados sinónimos, tiene muchas formas paralelas de decir lo mismo, ¿ya? Y eso puede colindar con lo guachafo si no sabemos escribir de manera clara. Y si no escribes de manera clara, puedes perder precisión. Y si pierdes precisión, podrías llegar a que la idea sea ambigua y no se comprende el concepto que quieres dar. Entonces, es súper importante que no solamente seas preciso en decir, la hipertensión es una enfermedad frecuente. No tienes que adornar más eso, ¿ya? Eh, y no solamente la oración tiene que ser clara, sino la estructura tiene que tener cierta lógica, ¿ya? Es importante también eso, ¿ya? Y esta claridad va de la mano, depende de la brevedad. Solamente presenten la información relevante a comunicar en la menor cantidad de palabras posible. Mientras más palabras utilices, es más probable que no seas claro y es más probable por estadística que no seas preciso. Por matemática básica, mientras más palabras utilices para describir algo, es más probable que te pierdas y te ahogues en esa sopa de letras y no comuniques de manera precisa, clara, breve y concisa lo que quieras decir. ¿Ya? Entonces, no caer. Luego tenemos, luego tenemos estos tres otros principios. ¿Se me escucha bien? Disculpen. Sí, sí se escucha, doctor. Ah, ok, porque me salió un mensaje de conexión inestable. Ok. Luego tenemos estos otros tres principios de redacción, que son la objetividad, la lógica y la consistencia, que son un poquito más complejos, ¿ya? ¿Qué cosa es ser objetivo? ¿Ya? Ser objetivo es lograr redactar presentando tu información de manera neutral, ¿ok? Y una buena forma para que lo entiendan es no emocionarse, ¿ya? No sesgarse hacia lo que ustedes creen que va a ocurrir con su hipótesis o quieren que ocurra con su hipótesis, especialmente cuando están redactando su proyecto de investigación. Hay que tratar de ser imparcial, neutral, porque la idea de una introducción, por ejemplo, es hacer que el lector o que la persona que está por evaluar nuestra propuesta se dé una idea objetiva de la información que hay. ¿Ok? Entonces, nosotros no tenemos que empujar a la persona a creernos. La literatura misma tiene que ser. ¿Ya? Entonces, aquí no podemos nosotros ocultar los artículos que no nos convienen y poner los que sí, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hay que redactar siempre de manera neutra. ¿Ya? Hay que redactar de manera lógica. ¿Ya? Nuestros argumentos tienen que tener un orden. ¿Ya? Por ejemplo, hay un orden que puede ser cronológico. ¿Ya? Si yo quiero contar lo que pasó con la pandemia y empiezo por las vacunas y luego me voy a la crisis del oxígeno y luego hablo de vacuna gate y luego digo la ivermectina y luego digo las mascarillas de tela, la gente no va a entender. Cuando hablo de una pandemia o de un brote, es muy importante seguir un orden lógico
cronológico. Pero, por ejemplo, si yo quiero contar algo relacionado a la, no sé, a la neumonía en adultos mayores y al riesgo que tienen de infecciones intrahospitalarias, tal vez me convenga empezar por los factores epidemiológicos que hacen que una persona tenga riesgo de neumonía. Luego pasar a la fisiopatología de por qué un adulto mayor tiene más propensión a neumonía. Luego pasar a qué ocurre con un adulto mayor hospitalizado por neumonía y qué riesgos hacen que tenga mayor propensión a infecciones intrahospitalarias. Luego pasaría a cuáles son las infecciones intrahospitalarias más comunes y luego pasaría a cuáles son los gérmenes y así voy yendo en un orden de epidemiología, a factores de riesgo, a consecuencias, ¿no? Entonces, la lógica la podemos poner nosotros, pero para eso tienes que tener un plan, ¿no? En este párrafo, ¿qué quiero decir? Ah, quiero decir que la neumonía causa esto, esto, esto. Ok, entonces tengo que pensar, esto quiero decir. Y cuando ya tengo una lógica, le pongo un orden y lanzo. Esto es súper importante. La lógica, el orden y la coherencia la damos nosotros. Yo puedo escoger dar un orden lógico que vaya de la histología a la fisiopatología y luego a la epidemiología. Pero al revés también puede funcionar, dependiendo de lo que va a venir en el siguiente párrafo. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver después, la conexión entre párrafos. ¿Ya? Y por último, la consistencia, ¿no? Si yo voy a utilizar terminología, eh, por ejemplo, de nombres de genes con algún estilo, tengo que morir con ese estilo en todo el texto, porque se ve horrible cambiar durante todo, porque ahí durante todo el manuscrito, porque pareciera que estoy haciendo tipo un monstruo de Frankenstein, donde estoy copiando de aquí, copiando de acá, y no tengo una uniformidad, ¿ya? La terminología es importante, ¿no? Las abreviaturas, el formato, la forma de citar, eso también es importante en redacción. Y este punto es más de detalles finales, porque se puede editar al final, pero es algo que es un error bien común, ¿ya? Muchos estudiantes, como ustedes, trabajan proyectos en grupo. Entonces comparten un Word entre varios y se dividen, ¿no? Yo trabajo la introducción, yo los métodos y todo, entonces yo como asesor entro a ver el trabajo, veo 14 tipos de letra, uno rojo, uno verde, otro, me da calambre al ojo, convulsiono, cierro y no quiero leerlo más hasta que lo tienen bien ordenado. Ya, porque no me gusta ver un trabajo feo, ¿no? Me gusta ver algo al menos un poquito ordenado. Entonces, traten de mantener esa consistencia desde el inicio, ¿no? Y para eso existen los formatos. Si ustedes están haciendo su proyecto de tesis, la universidad les da un formato. Si ustedes están redactando un paper, la revista les da un formato. Síganlo, ¿ya? Entonces, y si no tienen un formato, entonces digan cuál va a ser nuestro formato y sigan, para que no exista estos errores, no existan estos errores de consistencia. ¿Ya? ¿Qué consejos nos da la literatura para escribir y escribir bien? Para que escribamos y que los editores no nos corrijan cosas que nos dé un poco de vergüenza a la hora de que nos devuelven los artículos. Primero, aprendamos a escribir oraciones o párrafos cortos. Cada párrafo o cada oración que responda a una idea. ¿Ya? No traten de hacer un megapárrafo donde quieran resumir un montón de ideas, porque lo que van a hacer es enredarse, ¿ok? Lo otro es empezar a redactar con voz activa en vez de la pasiva y luego cambiar. Y esta es una técnica que me funciona mucho, ¿ya?
porque la redacción pasiva es preferida en la mayoría de secciones de un artículo, pero la voz activa es la que más te nace en, 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 en redacción en español. Es la que más te suele nacer. Entonces, empezar a redactar en voz activa te puede ayudar a que las ideas fluyan un poco más y después se puede editar, ¿no? Evitar el uso excesivo de jerga técnica, ¿no? Eh, hay que usarla cuando hay que usarla, pero no hay que abusar de ella ni abusar de las abreviaturas porque el texto se hace muy complicado, ¿ya? Salvo pues que sea un paper de ciencias básicas, de bioquímica, de genética o algo por el estilo donde va a estar repleto de abreviaturas. Citar adecuadamente las fuentes que han utilizado, ¿ya? Eso es muy importante porque a la hora de redactar eh, va a depender mucho qué cosa dijo la fuente. Si ustedes están redactando algo que no es correcto, por más que esté bien redactado, si el contenido no es correcto, no vale de nada. Es súper importante que la fuente esté bien citada. O sea, no me refiero a que esté bien insertada con Mendeley. Me refiero a que citen adecuadamente lo que están referenciando. Si ustedes están poniendo ese numerito entre paréntesis, quiere decir que han revisado esa fuente y ustedes están diciendo que lo que han escrito es un pequeño resumen de alguna idea que sacaron de ahí. ¿Ya? Entonces tengan mucho cuidado con eso. ¿Ya? Porque no vaya a ser que por poner cualquier referencia, algún día les chanten una carta al editor diciendo, el autor tal en su publicación tal, me citó y esto no tiene nada que ver con mi publicación. Y ese es un roche público, ¿ya? Entonces, no se expongan así. 5. Incluir elementos visuales como tablas y gráficos es un complemento para el texto. Si ustedes tienen una tabla, están poniendo la edad, el sexo, las variables, en su sección de resultados no deberían llenar de información que describa toda la tabla. Entonces, ¿para qué hacen la tabla si van a redactar de nuevo todo? ¿Entiendes? La tabla y el gráfico es el complemento del texto y eso te ayuda a no tener que redactar de nuevo todo. Te ayuda a no repetir los números, te ayuda a decir el promedio de edad en el grupo de pacientes con diabetes fue significativamente mayor que en los pacientes sin diabetes. No he dicho ningún número, porque los números ya están en la tabla. ¿Me entienden? Entonces, de esa forma me ayudo de la tabla para no tener que poner el promedio de edad en los pacientes con diabetes fue de 71.37 años con una desviación estándar, ¿me entienden? ¿Ya? Entonces, decir simplemente el promedio de edad en este grupo fue mayor que en este otro grupo. Punto. Cortito, conciso, y el mensaje está claro. Con diferencias estadísticamente significativas, si quiero, ¿ya? Pero ya no tengo que repetir tanto número, sí está en la tabla. ¿Ya? Entonces, para eso está. ¿Ya? Lo otro, revisar y editar cuidadosamente el manuscrito varias veces. ¿Ya? Aprendan a utilizar el modo de control de cambios. No borren los comentarios de las personas, especialmente de su asesor del autor senior que esté revisando. Si yo les pongo un comentario y les digo, mejorar esto por acá, y ustedes lo mejoran, me responden el comentario y me ponen, ya está todo, pero no me lo borren, porque si no, yo la vez siguiente que lo chequee, yo no me voy a acordar de todos los comentarios que les puse. Probablemente voy a seguir y seguir y seguir dándole vueltas. Entonces, dejen los comentarios ahí, aprendan a trabajar en equipo de esa manera. ¿Ya? Entonces, y en algún momento les vamos a decir, la introducción ya está y pasaremos a siguientes partes. Pero
La única manera de que la redacción esté ok es leerlo varias veces y que lo lean varias personas. Y por último, aprendan a usar keywords, o sea, las palabras clave, no solamente debajo de la, del abstract. Si ustedes utilizan keywords, palabras clave, dentro de su redacción, cuando las personas utilicen PubMed, Scholar Google, Embase u otras bases de datos y busquen ciertas cosas, van a encontrar su paper mucho más. Recuerden que cuando ustedes buscan sin mucho filtro, estas bases de datos buscan en el título, en el resumen, pero a veces también buscan en el texto. Entonces, si ustedes saben que el, el keyword no sé, de alergia alimentaria o de alergia a la piel es dermatitis atópica, utilicen ese término porque les conviene en términos de búsqueda, ¿ya? Eso va a hacer que su paper sea más fácil de difundir, ¿ya? Es como cuando ustedes publican una foto o un meme en redes sociales y quieren que lo vea más gente. ¿Qué le ponen? Hashtags. ¿Y qué hashtags utilizan? Los hashtags que ustedes creen que pueden hacer de esa foto o de esa meme lo más viral que se puede. Igualito funcionan, más o menos funcionan los keywords, ¿ya? Tratar de que la gente encuentre su paper de una manera más eficaz, ¿ok? Entonces, ya que conocemos los principios básicos de redacción, y espero que hayan prestado atención porque con esto van a tener buena nota en el pasito final. Vamos a hablar de algunas consecuencias negativas de cometer errores de redacción en general. ¿Ya? Primero, como es lógico, el editor de una revista recibe un artículo científico con errores ortográficos o errores gramaticales. Ni siquiera lo lee o lo sigue leyendo. El editor junior simplemente lo rechaza. Ni siquiera continúa con la lectura. Porque no solamente te habla de que no, lo más probable es que la redacción no sea clara, no sea precisa, como hemos hablado al inicio, sino que inmediatamente no se adecúa a las normas de la revista, porque la revista te dice, yo publico cosas en español e inglés, y tú les estás mandando algo en ese idioma, pero mal escrito. Entonces ya incumpliste con la primera norma de la revista, el idioma. ¿Ya? Entonces te van a rechazar rápido. Entonces es muy importante que revisen. Y actualmente, hasta el mismo Word te subraya tus faltas ortográficas. ¿Ya? Entonces, les recomiendo que utilicen más Word y no tanto el Word de Google, que tiene correcciones ortográficas mucho más débiles, ¿ya? Y revisen, pues, ¿no? O sea, yo creo que todos aprendimos a escribir en el colegio, así que no deberíamos tener errores gramaticales. Hay otras herramientas buenas para este tipo de cosas, así que no deberíamos tener este tipo de problemas. Lo otro es, evitemos la mala interpretación de resultados, ¿ya? Por ejemplo, errores gramaticales en la puntuación, ¿no? En valores numéricos, ¿no? Las comas y los puntos. Mucho cuidado con eso. A veces varía de revista a revista, ¿ya? Todavía hay revistas que te piden, cuando pones 1.000.000, te piden las comas y todo eso. Revisen bien. Revisen cuántos ceros o cuántos decimales te permiten
en los valores de las tablas, ¿ya? Mucho cuidado con esto. Y mucho cuidado con la terminología científica en relación a, a revistas especializadas, especialmente, ¿ya? Pueden, por favor, mutear a la persona que está hablando. Gracias. ¿Ya? Y por último, impacto negativo en la reputación del autor, ¿ya? El mundo de la investigación es un pañuelo, ¿ya? Cuando alguien manda un artículo con un error en redacción o una tabla con un error muy feo, usualmente se raja mucho. Así que, por favor, no pierdan oportunidades de financiamiento y cosas por el estilo por este tipo de errores, ¿ya? Otras consecuencias son la reproducibilidad, ¿no? Si es que tú tienes una sección de metodología mal escrita y se termina publicando porque la mandaste a una revista medio de bajo impacto, la persona que lee tu paper y que quiere replicar tu artículo porque le pareció interesante o que quiere, no les ha pasado que quieren hacer su tesis y que buscan el artículo y no encuentran, por ejemplo, el instrumento o no encuentran el punto de corte de la escala y dicen, ¿por qué no lo ponen? ¿Por qué no hacen de la investigación algo reproducible? ¿Por qué ocultan las cosas? ¿Quién oculta las cosas? El que ha hecho las cosas mal, el que no sabe escribir. Una persona que te pone, acá está mi instrumento, este es el punto de corte, acá está mi archivo de do file si quieres. Esas son las personas que están seguras de que han hecho la cosa bien. Entonces, redactar bien, de forma transparente, hace que tu estudio sea reproducible. Y no hay mejor cosa que ver después de un par de años que hay otros estudios que te citan y que han reproducido tus resultados. No hay mejor cosa que puede pasar, ¿ya? Lo otro es que un paper mal escrito no se divulga, no tiene impacto, no se cita, ¿ok? Y obviamente un paper mal escrito con malas referencias puede caer en problemas de plagio o autoplagio o sesgo, o pueden pensar que has manipulado los datos o cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, no caigamos en esto. Así como hay errores gramaticales o ortográficos que son imperdonables, también hay errores en expresión, ¿no? Tú puedes tener una tabla muy bien hecha, pero como no prestaste atención a tu clase de estadística, no sabes interpretar lo que está en ese resultado. Entonces, en tu sección de resultados, dices que encontraste algo que en realidad no has encontrado. Entonces, no es que estás mintiendo, pero estás diciendo resultados que no tienes. O, por ejemplo, tú has encontrado que las personas con hipertensión tienen más riesgo de hospitalizarse. Entonces, tenemos que prevenir la hipertensión para disminuir costos hospitalarios. Eso no lo pongo, salvo que dentro de tus variables hayas metido la variable de costos. No asuman variables que no han medido. Restrínjanse con precisión a los resultados que ustedes tienen. Y eso es súper importante para expresar lo que ustedes han encontrado, ¿ya? Utilicen las pruebas estadísticas correctas, ¿ya? Yo he visto en muchas publicaciones, a veces en tesis, que utilizan el chi cuadrado para todo, o o regresiones logísticas para calcular odds ratios cuando no deberían, y eso lamentablemente llegan a publicarse. Entonces hay que tratar de educarnos mucho. No todos tenemos que romperla en estadística para ser investigadores, pero sí alguien de tu equipo tiene que ser un buen estadístico para que el paper tenga buen futuro, ¿ya? Y otra cosa que es recontra importante, encontrar una asociación, encontrar un valor de P estadísticamente significativo no significa causalidad.
Y esto lo vamos a ver con un ejemplo, ¿ya? Miren la salida de Stata que vemos acá a la derecha. Y les pregunto, acá vemos una tabla de 2 por 2, ¿ya? En las columnas vemos a los que no tienen depresión y a los que sí tienen depresión. Y en las filas tenemos a los que tienen una nutrición normal y abajo los malnutridos, ¿ok? Entonces, ¿cuántos deprimidos con malnutrición tenemos aquí en esta tabla? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la frecuencia de malnutrición con depresión? 159. Muy bien, entonces 159, que sería el 94,64%. Perfecto. ¿Y cuántos malnutridos sin depresión tenemos? 35. Correcto, que representaría el 24,48%. ¿Existe asociación en esta tabla entre malnutrición y depresión? ¿Qué dicen? Asociación. ¿Hay o no hay? Yo creo que sí hay. Sí hay. Al ojo, tú ves acá, pues 94 versus 24, ¿no? Y además, la depresión en los normales, donde no hay malnutrición, es 5%. Y la depresión en la malnutrición es 94%. Entonces, pareciera que sí. Y vemos el valor de P es 0,00000. Entonces, al parecer, sí hay una asociación entre síntomas depresivos y malnutrición. Entonces, ¿qué opinan? ¿La malnutrición se asocia con mayor riesgo de depresión? ¿Sí o no? ¿Qué les dice, qué les dice la lógica? Sí, es asociación Sí, más no causalidad. Es la razón por la cual las personas tienen depresión. claro. Hay asociación, pero no necesariamente hay riesgo, ¿no? Entonces, sí puedo decir que hay asociación entre depresión y malnutrición, pero no puedo decir que la depresión te da más riesgo de malnutrición, ni puedo decir que la malnutrición me da más riesgo de depresión. Para yo decir que la malnutrición me da más riesgo de depresión, tengo que hacer otro tipo de análisis, como los calcular RRs o HRs, ¿ok? Entonces, es muy importante que ustedes vean tablas de 2 por 2 que solamente pueden decir que hay asociación, pero no pueden decir que una causa a la otra. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante, especialmente cuando están en un análisis tan sencillo como chi cuadrado. Si ustedes acá me calculan a manos el OR y me dicen que el OR es de mayor a 1, con un intervalo de confianza adecuado, y ahí sí les creo. Pero con esto no podemos decir. Entonces, es súper importante que comuniquen bien los resultados que ustedes mismos están calculando. ¿Ya? Y para eso sirve el ejemplo. Siguiendo un poquito más con el tema, vamos a hablar ahora de los errores gramaticales. ¿Ya? Hay muchos tipos de errores gramaticales. Por ejemplo, hay algunos que se llaman problemas de concordancia. La concordancia sujeto-verbo o la concordancia sustantivo-adjetivo. Acá hay un ejemplo clásico de concordancia sujeto-verbo. Por ejemplo, la incidencia de casos han incrementado. El error está en el han. Lo que ha incrementado es la incidencia, no los casos. Entonces, lo correcto es la incidencia de casos ha incrementado. Y este error es súper común. ¿Ya? La disconcordancia entre sustantivo y adjetivo. El estudio muestra una detallada análisis de los datos. ¿Ya? Eh, ¿qué problema hay aquí? ¿Ya? ¿Qué problema hay aquí? Debería ser un detallado análisis.
Exacto, porque el detalle es del análisis. O sea, el adjetivo es del sustantivo análisis, no es de la muestra, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean un adjetivo o vean un verbo, hay que ver a quién le pertenece. Y a él y a ese le dan el género, ¿ya? Y esto suele ocurrir en oraciones largas, ¿ok? Entonces hay que ver. A veces Word te lo señala de azulito, pero a veces no, ¿ya? Lo otro es el uso incorrecto de tiempos verbales, ¿no? Hay que tratar de usar el presente para describir hechos ya establecidos, ¿no? Y el pasado para reportar resultados específicos, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto de investigación, puedes usar el tiempo presente en algunos pasajes de la metodología, por ejemplo, cuando ustedes describen al hospital donde van a realizar el estudio. Pero, por ejemplo, en la metodología de un artículo científico, la forma como recolectaron los datos se tiene que redactar en pasado. ¿Ya? Entonces, es importante. ¿Qué me pasa mucho? Es que como copian pedazos del proyecto en la tesis, veo mezclas de tiempos verbales que son desesperantes. Entonces, no hagan esas cosas, ¿ya? La voz pasiva es la que se suele preferir en la redacción, pero no abusen de la voz pasiva, no fuercen la voz pasiva, porque hacen que el texto sea menos directo. Después vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Porque todo el mundo les va a decir que se redacta en pasivo, pero hay que, a veces, a veces hay que ser más directo, ¿ya? Otros puntos son los errores en el uso de preposiciones, ¿no? Que un error en preposiciones te puede cambiar todo el sentido, puede hacer que la oración no se entienda, ¿no? Por ejemplo, los resultados fueron discutidos sobre la reunión. Tú, a un gringo le lees esto y se le infarta el cerebro, ¿ya? Entonces, los resultados fueron discutidos en la reunión, ¿ya? El estudio se enfoca a analizar los efectos del cambio climático. El estudio se enfoca en analizar. Tú no te enfocas te enfocas en, ¿ya? Luego, problemas con pronombres, ¿ya? Los investigadores analizaron los datos y ellos concluyeron que el tratamiento fue efectivo. No es necesario, ¿ya? Los investigadores analizaron los datos y concluyeron que el tratamiento fue efectivo. También el peruano utiliza mucho los cuales. Le encanta poner los cuales. Se sienten así eruditos del castellano y no es necesario. Ya, suena guachafo. Miren, ¿ah? Los investigadores analizaron los datos, los cuales concluyeron que el tratamiento fue efectivo. ¿Ya? O sea, mal escrito no está, pero no es necesario. Es un pronombre relativo, ambiguo, confuso y exagerado. Entonces, simplemente los investigadores analizaron los datos y concluyeron que el tratamiento fue efectivo. Punto. Manténganlo simple. ¿Ya? Entonces, con los pronombres, eviten. O sea, salvo que sean necesarios. ¿Ya? Acentuación incorrecta, ¿ya? Es horrible ver que no hay acentos. A veces, en una presentación de PowerPoint, en un Excel, bueno, ya, pues no, pero en un paper, o sea, ya, pues, ¿no? Errores de puntuación, ¿no? El uso incorrecto de comas, ¿ya? De puntos, el punto seguido, el punto final, el punto y coma, ¿no? Por ejemplo, el punto y coma, yo solamente lo uso cuando, por ejemplo, quiero, tengo una lista de cosas que quiero separar por comas, pero ya hay comas entre ellas. Por ejemplo, tengo un estudio en comunidades altoandinas que yo pongo, pues, ¿no? San Pedro de Chaná, coma, Ancash, coma, ya no puedo poner la otra, entonces pongo San Pedro de Chaná, coma, Ancash, punto y coma, Vilca, coma, Lima, punto y coma, Paucarcoya, coma, Puno.
punto y coma, ¿me entiendes? O sea, el punto y coma se pone cuando ya hay comas en tu lista, ¿ya? También puedes poner un punto y coma cuando vas a cambiar de idea, pero no cambias de oración, ¿ya? Uso incorrecto de mayúsculas y minúsculas. O sea, suena tonto, pero o sea, una mayúscula solo viene después de un punto. Y solamente cuando son nombres propios. No sé por qué utilizaría mayúsculas en otro contexto, pero las uso, ¿ya? Errores en palabras técnicas. O sea, yo que soy geriatra, veo que utilizan la palabra etario con E, etáreo. Se inventan una palabra y Word las resalta en rojo y siguen poniendo etario. Y yo les corrijo, etario, y la vuelven a corregir, ¿no? Hay un montón de palabras que constantemente la ponen mal, ¿no? O conciencia, no respetan el SC y cosas por el estilo. O sea, hay varias palabras que son un poquito difíciles, o sea, o yendo con doble L. O sea, hay varias palabras que constantemente uno se equivoca, ¿no? Entonces hay que tratar de identificarlas y no cometer errores. Tiempos verbales, ¿ya? Aquí la presentación es un poco tediosa, así que por favor les voy a pedir disculpas por la diapositiva cargada, pero como voy a darles la presentación para que comparen los textos, creo que es importante que lo tengan, ¿ya? Por ejemplo, aquí les doy consejos de cómo evitar errores. Esto es en introducción, ¿ya? En la introducción utilizas principalmente el presente simple, porque describes hechos, reportas teorías, reportas conocimientos, ¿ya? Pero también podrías utilizar el presente perfecto, que puedes utilizar para discutir alguna investigación previa. eh, y acá les pongo los ejemplos, ¿no? Presente simple. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad. Ah, esta condición se caracteriza. Ese es presente simple. En cambio, el presente perfecto es, los estudios sobre la relación entre la edad han evolucionado. Numerosos investigadores han demostrado. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ambos son válidos, ¿ya? Para introducción de proyectos e incluso para introducción de artículos científicos, ¿ya? En metodología. En metodología se utiliza usualmente en proyectos el pasado simple, ¿ya? O el presente simple para describir algunos métodos estandarizados, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de pasado simple. Para llevar a cabo el estudio se seleccionaron 50 pacientes, o sea, se seleccionaron. O sea, no hubo necesidad de seleccionar, no, se seleccionaron. El grupo de intervención siguió una dieta baja, no, o sea, no necesidad de poner, se asignó a una dieta baja, o sea, el presente simple, el pasado simple es lo más recomendado para metodología, porque te permite fácilmente pasar de idea a idea. ¿Okay? En cambio, en la discusión tienes una mezcla de presentes, pasado, cuando estás refiriéndote a tus hallazgos, presente perfecto, cuando comparas, y el futuro simple, ¿no? Los resultados de nuestro estudio sugieren que la intervención dietética puede tener un impacto, o podría tener un impacto, o tendría un impacto, o si no más abajo. En futuras investigaciones se evaluará, evaluaríamos, ¿ok? Además, se investigará. ¿Ya? Ese tipo de futuro simple es bastante fácil de tener como un primer borrador para empezar a redactar tu discusión. Luego tenemos la voz activa y pasiva, ¿ya? La voz activa hace que el texto sea más directo y fácil de leer, y la voz pasiva
hace que se enfatice más en la acción que tiene el actor, más que el resultado. Entonces, acá tenemos dos ejemplos para que lo revisen después, y acá tenemos la comparación, ¿ya? Que es del mismo texto que ven en las diapositivas anteriores. Por ejemplo, en la voz activa, vemos, los investigadores seleccionaron 50 pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2. Dividieron a los participantes en dos grupos, uno de intervención y otro de control. El grupo de intervención siguió una dieta baja en carbohidratos durante 6 meses. Los investigadores realizaron, en cambio, en la voz pasiva, fueron seleccionados 50 pacientes. Los participantes fueron divididos en dos grupos. El grupo de intervención, ¿me entiendes, no? En la voz activa te concentras más en lo que hicieron los actores, los investigadores. En cambio, la voz pasiva le quita ese rol. Por eso, escribir en voz activa es más natural y en voz pasiva es más claro. Entonces, por eso al final tu paper tiene que terminar más en pasivo. Pero en voz activa es, a mí personalmente, me parece más natural escribir así. Pero el paper queda mejor en voz pasiva, porque el mensaje queda muchísimo más claro. A ti no te importa que los investigadores seleccionaron, sino te importa cómo fueron seleccionados los pacientes. No te importa mucho quién lo hizo, salvo que realmente vayas a describir qué tipo de especialista lo hizo o algo por el estilo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hay dos tipos de voz? Porque en investigación científica se prefiere lo pasivo, pero la voz activa te sirve también en redacción. O sea, no es que esté prohibido redactar así, pero el producto final muchas veces va a tender a ser más pasivo. ¿Ya? Ya llegando al final de la presentación, vamos a hablar algunos recursos o técnicas que es mantener la coherencia entre párrafos y el uso de paralelismo. ¿Ya? La coherencia ya la hemos visto al inicio, ¿ya? Que mezcla la claridad de redacción y la lógica con la que se presentan las ideas dentro de un párrafo o una secuencia de párrafos. Para que haya coherencia, tiene que haber estructura clara, tiene que haber una oración que fluye de una a otra. Y para que haya fluidez entre un párrafo que es claro y lógico a otro párrafo que es claro y lógico, tiene que haber un buen uso de conectores o de organización de ideas. ¿Ok? Entonces, la coherencia básicamente es una propiedad de los párrafos, de las oraciones. Y el paralelismo es una técnica de redacción donde tú repites una estructura gramatical. Se utiliza mucho en poesía también, donde tú utilizas ciertas frases o ciertas, no son muletillas, sino ciertas estructuras en las frases para que tengan un estilo similar y le dé fluidez al texto. ¿Ya? Eh, y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para mejorar la salud cardiovascular es importante seguir una dieta equilibrada, realizar ejercicio regularmente y evitar el consumo de tabaco. Entonces, acá, ¿cuál es el paralelismo? Primero, no solamente te está dando tres riesgos cardiovasculares: nutrición, actividad física y tabaco, sino que te está diciendo cómo evitar que los tres se alteren. ¿Me entienden? ¿Ya? Y todo en un párrafo corto. ¿Ya? Además, empiezan con el verbo: seguir, realizar, evitar. ¿Ya? Eso es el paralelismo, ¿no? Empezar con una estructura, empezamos con el verbo, ¿ya? Vamos a dar tres factores de riesgo cardiovasculares y cómo evitar. Ahí está el estilo de paralelismo en este párrafo, ¿ya? Y es bastante útil, ¿ya? Entonces, eh, pueden utilizarlo en muchos escenarios, ¿ya? Ya el último punto
sería tratar de evitar la redundancia, ¿ya? Como yo he tratado de hacer en la presentación, he tratado de no repetir información, ¿ya? En todo lo posible. He tratado de ser lo más conciso posible también porque sé que es un tema bastante extenso. ¿Y qué les puedo dar que se lleven para que se lleven a su casa? Primero, estructura, que ya lo he dicho, ¿ya? Ya he dicho, pero es importante. Sigan una estructura, sigan un formato, ¿ya? Si es que están haciendo un paper, sigan el formato de la revista, que habitualmente va a ser introducción, métodos, resultados y discusión. Pero si la revista les dice introducción, métodos, resultados, discusión y conclusiones, tienen que seguir. ¿Ok? Lo otro es la revisión PPP, ¿ya? Revisión propia y revisión por pares. No necesariamente en ese orden. Puede ser primero por pares y después propio. También. Puede ser al mismo tiempo. Como hacemos con mis estudiantes, a veces nos reunimos, les digo, chicos, hoy día en el aula tal, nos juntamos 3 horas, ustedes revisan tal paper, ustedes tal paper, ustedes tal paper, y después nos intercambiamos, hacemos una hackathon de investigación y avanzamos 3 papers a la vez y 6, 8 estudiantes revisaron 3 papers y yo revisé 3 papers y 3 grupos de tesistas se van contentos porque se van con harto feedback y harta chamba para la casa. Entonces, esa revisión por pares no solamente es útil para el que la recibe, sino también para el que la da, porque hacer revisión por pares te ayuda un montón, porque aprendes a revisar y aprendes de los errores de los demás. ¿Okay? Lo otro, ya lo he dicho, estoy redundando, adecuado uso de referencias, por favor, no citen por citar. ¿Ya? Lo otro es ser conciso y hay 2 técnicas, ¿ya? Una que está descrita en este paper que está ahí abajo, la técnica de C2PS, ser conciso, claro, preciso y simple. Y la otra es la técnica KISS, que me la enseñó Jaime Miranda, un gran investigador peruano, con el que tuve la suerte de trabajar en etapas tempranas de mi carrera. Y me dijo eso, pues, ¿no? Keep it simple, sabandija, ¿ya? KISS, tratar de que cada uno de tus párrafos dé un mensaje simple. Lo simple generalmente es bienvenido. Si escriben muy rebuscado, usualmente el mensaje no va a llegar bien. Va a llegar el momento en sus carreras que ya van a poder darse el lujo de poder hacer cosas más rimbombantes. Pero han escogido una carrera que no es una ciencia exacta, pero es una ciencia. Y necesitamos divulgar mensajes claros. Así sea que nuestro público sean entendidos en la materia. Necesitamos mantener el mensaje simple. Y peor aún, si el siguiente párrafo depende del párrafo anterior. ¿Ok? Y para eso, como consejo final, escojan alguna técnica, porque existen 1 millón de técnicas para escribir. A mí me enseñaron la estrategia del sándwich, que es esta. Y ya no puedo escribir de otra manera. Si a ustedes yo les enseño a escribir así, fácil, no van a poder, porque esta estructura es para escribir en inglés. O sea, yo me eduqué así. Ustedes no tienen que aprender con eso. Yo uso esto. Revisen. Si les gusta, bacán. Si no les gusta, no hay problema. No me voy a molestar porque no les gusta mi sándwich. ¿Ya? Pero a mí me gusta escribir empezando por algún antecedente, luego con un pequeño párrafo de transición donde yo trato de empezar a explicar cómo ese antecedente se comunica con la idea principal y así voy uniendo párrafo por párrafo. Ya a mí me gusta, por ejemplo, en la parte final de mis párrafos, mencionar algo que me dé pie para el siguiente, ¿no? Por ejemplo, que yo tengo un trabajo de investigación de malnutrición y depresión, ¿ok? Si yo estoy hablando en mi primer párrafo de malnutrición,
hablo de malnutrición, termino de hablar de malnutrición, yo no debería empezar el siguiente párrafo diciendo, la depresión es una... O sea, ¿cómo va a haber un divorcio entre dos párrafos? No puedes. Entonces yo tengo que llevar al lector de manera concatenada de la malnutrición a la depresión. Entonces yo puedo hablar de la malnutrición, epidemiología, de la malnutrición, factores de riesgo, de la malnutrición, consecuencias, y dentro de las consecuencias puedo hablar de las cardiovasculares y de la salud mental, y ahí ya tengo mi párrafo donde puedo hablar en relación a ello, la depresión, porque ya hablé de eso. Entonces el lector dice, ah, estamos hablando de depresión. Ah, y la pregunta de investigación es malnutrición y depresión, y tiene sentido. Entonces es súper importante esa revisión de la literatura, transición, carnecita. Explicas. Transición, carnecita y así. Se van concatenando los párrafos y eso te sirve más, lógicamente, para la introducción y la discusión de los papers. ¿Ok? Entonces, chicos, sé que ha sido una exposición un poco larga, pero he tratado de resumirla lo más que he podido. Así que muchísimas gracias por la invitación y, uy, son las 9, así que lamentablemente no voy a tener tiempo para preguntas, salvo que sea alguna muy concreta. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. De hecho, bueno, la disculpa del caso también de los participantes, ya que entendemos en lo que se encuentra ahora el doctor. De hecho, normalmente siempre dejamos unos 10 segundos, 20 segundos para que puedan los chicos dejar sus preguntas en en el cajón de chat o en todo caso puede alzar su mano. Mientras tanto, doctor, le voy a mostrar el reconocimiento por parte del comité organizador. Ya, Eh, Bien, doctor, muchas gracias. En la brevedad posible le vamos a hacer llegar su certificado correspondientes sobre, en calidad de ponente, en este primer curso taller de redacción científica. Llegó el momento de publicar. Al doctor Fernando Runge Colmenares. Doctor, una vez más, muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos contar con usted en próximas ponencias. sí, claro que sí, chicos. Yo encantado de apoyar siempre. Muchas gracias, doctor. Ya, que tengan buenas noches. Gracias. Bueno, chicos, como siempre de costumbre que tenemos, eh, sin más que decirlos a ustedes, pues ya saben, llegó el momento de la fotografía. A ver, ustedes si tienen tiempo, así que unos 5 segunditos para que puedan encender su cámara y bueno, ahí tenemos a alguien que me va a echar la manito para la foto, bueno, para la foto del recuerdo. Buenas noches, chicos. Eh, por favor, invito a todos los participantes a que prendan su cámara para tomarles una foto grupal rápidamente.